Hemos ganado a Cuba. Le hemos ganado a Cuba en medicina. Cuba fabrica sus propios medicamentos. Cuba fabrica sus propios... Bien, doctor Cerrón, debo contestarle a ese video de señor Cerrón. Cerrón, explícame, llevo bastante tiempo acá en Perú y explícame por qué si Cuba produce medicina y medicamentos, por qué razón a mi madre tengo que enviarle paracetamol, enviárselo desde acá, desde Perú, tengo que enviárselo a Cuba, paracetamol, ibuprofeno, pastilla para la presión, pastilla para la alergia, porque las farmacias cubanas están vacías, brother. Las farmacias en Cuba están vacías. Explícame y no le mientas, por favor, a mi querido y hermoso pueblo peruano. No le mientas, brother. No le mientas. En cada esquina, en cada pueblo de este hermoso país hay farmacias con diferentes precios de los medicamentos genéricos y de marcas, donde el pueblo con la moneda, el sol peruano, puede pagárselo. En Cuba, donde usted dice que se produce medicamento, mi madre, y por decir mi madre, toda mi familia, tiene que acceder a esos medicamentos porque, por ejemplo, personas como yo y emigrados cubanos, que también hay muchos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, envían a Cuba, porque en la red de farmacias cubanas no hay ni un blister de paracetamol. No mientas, no engañes a los peruanos que no tienen idea de realmente lo que pasa en Cuba. Continúa. Tiene 4 o 7 hospitales especializados en cada provincia. Tiene una universidad de medicina en cada provincia, además. Una universidad de educación. Tiene deportistas destacados. Tiene más medallas en América que el Perú. Tiene cada hospital especializado provincial Cuba. Ya. Y explícame entonces por qué razón esos hospitales no funcionan, brother. Explícame por qué razón esos hospitales carecen prácticamente de todo tipo de recursos. Pero antes que me vengan a decir que el tema del bloqueo, bueno, ¿y por qué razón en los hospitales militares hay de todo? Mientras que los hospitales públicos que se atiende a la ciudadanía cubana carece de recursos. En cambio, los hospitales militares y los hospitales dirigidos a atención a los extranjeros y a la alta cúpula, dirigentes de gobierno, pues sencillamente ahí no falta absolutamente nada. Yo en Cuba me atendí en hospitales militares y la diferencia es enormemente grande. Entonces existe un bloqueo que afecta a los hospitales públicos cubanos, pero no afecta a los hospitales militares y los hospitales que se atienden dirigentes y altas figuras internacionales. Entonces, ¿de qué sirve si prácticamente no funciona? Y si ahora me van a decir como peruano que es una realidad vivenciar en este país que el sistema integral de salud no es funcional, no es óptimo o no es inmediato, o el de salud también, ciertamente es uno de los grandes problemas que afronta el sistema de salud peruano. No se puede negar que aún así, el sistema de salud en Perú es mucho más accesible que en Cuba. ¿Por qué? Porque hay diferentes clínicas de diferentes costos que te puedes atender y que muchos tienen muy buenos precios atractivos donde te puedes atender con una salud de óptima, de muy buena atención y que puedes pagar, claro, teniendo una educación financiera, teniendo una mentalidad también de poder pagar un buen seguro. Claro, hay muchos retos por avanzar en este sentido en Perú, porque el sistema integral de salud tiene muchos retos por delante, al igual que el sistema de la salud que no son para nada eficientes, no son inmediatos, no solucionan el problema de muchos peruanos que tienen necesidad y no tienen recursos económicos, es cierto, pero si lo comparamos con Cuba, es que realmente el cubano está sometido a una realidad tristemente el doble que cualquier peruano. ¿Por qué? Porque sencillamente la única opción que hay es la hospital nacional, provincial o municipal donde vayas a atender, donde no hay de nada. Es la única opción. O sea, yo puedo decirle a ustedes como cubano que si no hay una atención para una emergencia en un hospital de Cuba, no tienes más a ningún lugar donde ir, ¿sabes? Que la esperanza de poder solucionar tu problema es extremadamente crítico. Ahora, en cambio, acá en Perú está bien, digamos que en ese hospital público no tuviste los recursos, pero al menos
llega el momento de que te puedes atender en una clínica determinada que va a tener su costo, pero puede tener solución de problemas. O sea, como que de alguna manera a la esperanza es algo diferente a lo que puedes aspirar en Cuba. Eh, Porque sencillamente cuando no hay, no hay allá. Y sencillamente te tienes que resignar a eso. No hay algo más, ¿sabes? No hay nada más. Y entonces en esta vida, ¿quién no tiene un recurso que tiene valor y en un momento crítico no vas a empeñar un recurso que tengas determinado por tal de atenderte en un tema de salud inmediato y que de repente no tenga una solución en los hospitales públicos acá? Pues puedes acceder a otra opción especializada, aunque sea pagada, pero lo resuelves tu problema. En Cuba realmente es un tema muy, pero que muy extremadamente crítico como tal. Es válido lo que dice acá, las 5 vacunas que creó el régimen, y eso se aplaude, eso fue podría decirse que un logro, pero ¿qué logro puede haber en los médicos que fueron formados y creados como esclavos? Que realmente una vez que pasaron y estudiaron en Cuba, tuvieron sí o sí que pasar 2 años de servicio social pagándole al Estado lo que invirtieron en ellos para que pudieran estudiar y luego enviados a otras naciones a cumplir misiones donde el régimen hacía contratos millonarios y le pagaba una miseria a los profesionales médicos, mientras ellos se quedaban con toda la plata, que inclusive esa plata nunca iba ni tan siquiera al beneficio social, porque en tantos años de contrato con diferentes países en América Latina, en África, ese dinero nunca ha beneficiado a la red de salud de Cuba, la red de salud de sistema de servicios hospitalarios dentro de Cuba, porque cada día las redes de salud en Cuba carecen de recursos, insumos, y cada día mes también se percibe también el deterioro de las instalaciones hospitalarias en Cuba, que debieran tener mucha más atención y es extremadamente crítico. Entonces no puede haber un punto de decir que así cínicamente de que el sistema es mejor o peor. En ese aspecto hay que decir que si bien Perú no tiene un buen sistema de salud en general público, Cuba no lo tiene mejor. Cuba no lo tiene mejor, para nada. Eso es totalmente falso. Si hablara de los atletas de alto rendimiento en Cuba, habría que preguntarle entonces al doctor, ¿por qué entonces los principales y los pitchers de béisbol más famosos se encuentran en las ligas de los Estados Unidos porque han desertado de las misiones deportivas de Cuba? ¿Por qué los mejores deportistas en el boxeo se encuentran en los Estados Unidos? ¿Por qué razón existe un déficit grande de deportistas en la isla? Porque todos han escapado de esa dictadura que luego que lo formó, sí, luego que lo formó, lo ha tomado como rehenes. Y prácticamente lo que quieren es al deportista desestimularlo, porque realmente el deportista en Cuba no tiene más nada más que un salario y algunos que otros beneficios y prebendas que ha querido darle el régimen, pero que realmente no es comparable con muchos de los éxitos que han dado a Cuba muchos atletas cubanos, y que no le han cortado las alas, no han permitido crecer mucho más, no le han permitido tener contratos como agentes libres para poder explotar su talento y tener riqueza para sí mismo y para su familia. Y por esa razón han desertado de las misiones deportivas y se han ido a otros países, Europa, a países de Latinoamérica, y que hoy representan a países, por ejemplo, como Chile, con Estados Unidos, países europeos, porque obviamente tienen un contrato decente y ganan decentemente porque son agentes libres y se les reconoce también su talento y se les paga por su talento. Y en Cuba se les explotaba su talento. No es reconocible el hecho de que porque el régimen los haya formado y los haya hecho deportistas, tengas que tenerlos como mano de obra esclava, sumergidos en situaciones de miseria económica, teniendo un buen talento. Boxeadores, atletas, deportistas que desertaron de la isla porque sabían el talento que tenían y que ya pagaron con creces los estudios que el régimen les dio, y que sencillamente su talento es totalmente desvalorado por el régimen, porque el régimen es quien lucra por cada atleta, por cada músico inclusive que va de gira artística y regresa a la isla. Le quitan prácticamente buena parte de lo que ganan fueran de Cuba los artistas, los deportistas, y son rehenes en sí del régimen. Entonces, ¿qué logros puede hablar de una dictadura que, si bien ha tenido esos logros, podría decirse entre comillas,
ha sido en base a la explotación del pueblo cubano, la explotación del talento del pueblo cubano, la explotación de un pueblo sumido en la represión total. No solo represión social, no solamente represión ideológica, no solamente represión en cuanto a libertad, sino una represión económica planificada y estratégicamente orientada para empobrecer al pueblo, tenerlo empobrecido y sometido a ese sistema carcelario llamado marxismo, leninismo y comunismo.